Abrimos nuestras Biblias, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos. Hebreos 9, versículos 1 al 10. Así dice la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo el punto del autor a lo largo de la epístola es que Jesús es mejor. Ya eso lo hemos repetido una y otra vez. Si hay un tesoro que el hombre deba anhelar, si hay una posesión que el hombre deba tener y buscar en esta vida, es el Señor Jesucristo. Buscar la satisfacción, la paz, la tranquilidad, la felicidad, el gozo, la plenitud, hasta la misma seguridad que estaban buscando estos hermanos en Roma, fuera de Cristo, era una locura. Y no solo Jesús es mejor, sino que todo en Él es mejor también. El argumento del autor es que todas las promesas, todas las bendiciones y todas las realidades en Cristo son infinitamente mejores que las que podemos encontrar en este mundo. Es por eso que el autor no solo le ha expuesto a estos hermanos las maravillas de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su persona, sino que se ha dedicado también en gran parte de la epístola a exponer las grandezas de su obra en favor de su pueblo. Y en esta segunda parte de su sermón lo ha hecho resaltando el mejor pacto del que ha sido hecho el cristiano por su fe en ese mejor mediador. Es este ministerio del Señor lo que el autor desea enfatizar ahora, y con lo que desea acabar con todas las dudas y temores que estaban en los corazones de estos hermanos a los cuales le había escrito. Porque este nuevo pacto al que ellos pertenecían por fe ahora como cristianos no era una mejora hecha por Dios a un pacto previo, no era un pacto totalmente distinto. Eso es lo que hemos visto, eso es lo que es el argumento del autor. Era un pacto en el que verdaderamente un pecador podía hallar la salvación, a diferencia del primer pacto que no le ofrecía salvación al pecador. Y lo que el autor va a hacer aquí en el capítulo 9 es lo mismo que ha estado haciendo a lo largo de toda la epístola. Si hay algo que ha caracterizado al autor es que en lo que él está presentando un argumento, él va a presentar declaraciones, o lo que podríamos considerar son paréntesis en su razonamiento, para luego expandir y explicarlos más adelante. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, versículo 1, él ha hablado del Señor Jesucristo como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión.
Pero primero va a tratar con su apostolado, y no es hasta el versículo 14 del capítulo 4 que él empieza a tratar con o a explicar el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. En Hebreos 5, versículo 6, afirma que el sumo sacerdocio de Jesús es diferente al de Aarón. Y es diferente al de Aarón porque el orden con el que fue ordenado el Señor Jesucristo fue según el orden de Melquisedec en su sacerdocio. Pero esto lo afirma en Hebreos 5, 6, pero no es hasta el capítulo 7 que el autor va a explicar lo que significa ese sumo sacerdocio melquisedequino del Señor Jesucristo. Es decir, el autor no está siendo repetitivo en la carta, sino que él continuamente está expandiendo y explicando aún más las cosas que ha venido diciendo para el provecho de su audiencia. Y es lo mismo que vemos aquí en el capítulo 9. El autor ha hecho una de esas declaraciones, uno de esos paréntesis en el capítulo 8, versículo 5, como habíamos dicho. Él ahí les dijo, hablando de los sacerdotes del antiguo pacto, ellos servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dijo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La intención del autor en el capítulo 9 es demostrarle a sus hermanos la diferencia, la debilidad, la incapacidad, o como le dijo en Hebreos 8:7, el defecto que había en el primer pacto. A eso es lo que se va a dedicar ahora en el capítulo 9, a demostrar que en la mente de Dios el primer pacto nunca fue algo definitivo, sino que apuntaba a algo muchísimo mejor, al nuevo pacto en Cristo. El primer pacto, con todo su ministerio, todas sus ordenanzas, era nada más una figura y sombra. Es decir, servía únicamente para apuntar hacia adelante a la realidad, a las cosas celestiales, a lo verdadero. Era algo que según el plan de Dios iba a desaparecer cuando Él hiciera realidad lo que Él había pactado hacer en la eternidad. Ese primer pacto iba a desaparecer, y eso siempre estuvo en la mente de Dios. El primer pacto nunca fue definitivo. Dios había planeado el pacto de la redención en la eternidad, salvar pecadores para su gloria. Y cuando Él hiciera ese pacto de la redención, ese pacto de gracia, una realidad en el tiempo y en el espacio, en el nuevo pacto, el primer pacto debía desaparecer. Ese es todo el punto del autor, y eso es lo que va a desarrollar ahora a partir del capítulo 9. Con ese fin entonces va a demostrar lo inadecuado del primer pacto en comparación con el nuevo, y lo va a hacer explicando la disposición del tabernáculo en el pacto antiguo. ¿Cómo estaba dispuesto? Así es como va a demostrar su incapacidad, la incapacidad de este primer pacto. Pero también lo va a hacer explicando el ministerio sacerdotal que se ofreció en esa tienda. Todo con el fin de mostrarle a esta iglesia cómo todas estas cosas sirvieron simplemente, como dije, como figuras y sombras de aquel tabernáculo verdadero y del mejor ministerio del Señor Jesucristo como el sumo sacerdote de su pueblo. El sermón entonces lo voy a dividir en dos puntos. Primero, vamos a ver la disposición del tabernáculo terrenal y a lo que esto apuntaba. Y segundo, vamos a ver el ministerio que se cumplió en él y por qué debía ser abolido, o por qué debía desaparecer. Ahora, como vamos a ver, este texto es bastante difícil. Vamos a tener que estar sumamente intimados con el Antiguo Testamento, pasajes en Éxodo, en Levítico. Pero yo espero que el Señor Jesús nos ayude, que nos ayude enviando a su Espíritu Santo, rogándole a su Padre, para que nos ayude a entender lo que vamos a ver en esta tarde. Todas estas cosas difíciles que vamos a hablar en esta tarde son necesarias para nosotros. Nosotros ya vimos en Hebreos capítulo 5, ¿verdad? Como el autor le dice, ustedes se han quedado inmaduros, ¿por qué? Porque no toleran ya la palabra de Dios. Ustedes necesitan la carne de la palabra. Bueno, esto es la carne de la palabra. Son cosas bastante difíciles que debemos exponernos nosotros para crecer en nuestra fe. Yo voy a tratar de
ser lo más claro posible con la ayuda del Espíritu Santo. Yo espero que ustedes pongan la suficiente atención para que el Señor nos auxilie. Entonces, primer punto, ¿cuál era la disposición del tabernáculo del antiguo pacto? Ahora bien, dice el autor en el versículo 1, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Literalmente el autor afirma que el primer pacto, él ha venido hablando de pactos, el primer pacto tenía regulaciones, esa es literalmente la traducción, tenía regulaciones de adoración. Ahora, una de las verdades bíblicas más desatendidas por gran parte del cristianismo de nuestros tiempos es la realidad de quien regula el culto a Dios, la adoración a Dios no es el hombre, sino Dios. Él es quien regula su propia adoración. Es Dios quien dice, quien indica y como dice el autor, quien regula cómo, cuándo y de qué manera Él va a ser adorado. Para gran parte del cristianismo la adoración a Dios ocurre según los gustos, las emociones o los sentimientos de las personas. Y es así como se han añadido gran cantidad y gran número de cosas al culto de adoración a Dios que no han sido impuestas por Él. Ahora, no es mi deseo hablar de estas cosas ahora, simplemente deseo mostrarles que la Biblia establece que el culto a Dios, el culto de adoración a Él ha sido regulado por Él. Y son esas regulaciones bíblicas las que nosotros, como la iglesia, debemos buscar si deseamos adorar a Dios apropiadamente. La Reforma Protestante por eso fue que siempre defendió lo que se conoce como el principio regulador de la adoración a Dios. Porque entiende que la adoración a Dios es regulada por Él. Como dice el autor, hasta el primer pacto tenía regulaciones de culto. Hasta el primer pacto. El nuevo pacto también tiene regulaciones del culto. Nadie podía ofrecerle en el antiguo pacto un culto a Dios si no era como Él lo había regulado, a costa de su vida. Ya en Levítico 10, ¿qué le pasó a Nadab y Abiú? Ofrecieron algo que Dios no había ordenado y ¿qué? Murieron. En el nuevo pacto también ocurre así. La comunidad del nuevo pacto, la iglesia, adora a Dios y por lo tanto lo debe hacer según las regulaciones que Dios ha impuesto para la adoración apropiada en el nuevo pacto. Ahora, eso era un paréntesis, imitando al autor. Ahora, ese culto a Dios se llevaba a cabo, dice el autor, en un santuario terrenal. Y esa es una excelente traducción de nuestra versión, de lo que dice el original. El propósito del autor es contrastar lo que es de la tierra, lo terrenal, lo que fue levantado por el hombre. ¿Con qué? Con lo celestial, con lo que fue levantado por Dios, como lo dice en Hebreos 8:2. Y el autor afirma que ese tabernáculo terrenal estaba dispuesto así. Literalmente había sido preparada o construida de la siguiente manera. Y lo que el autor desea es proveerles a estos hermanos un boceto o una ilustración rápida de la manera en que fue levantado y dispuesta aquella tienda que serviría para que Dios habitara en medio de Israel. El autor dice en el versículos 2 y 3 que en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora, el autor no menciona el patio, ese patio que antecedía a lo que corresponde al santuario en el tabernáculo. El tabernáculo tenía un patio anterior, un patio inicial, que era prácticamente la entrada al lugar santo y luego al lugar santísimo. Lo más probable es que el autor haya obviado mencionar el patio, porque como veremos, él tiene una meta muy específica aquí en este pasaje. Lo que él desea enfatizar es el servicio que se ofrecía en el santuario en un día muy específico en el culto de Israel en el antiguo pacto, en el día de la expiación. Por eso no cabe mencionar el patio. Su enfoque está en el santuario, no en el patio, en lo que ocurría adentro, no lo que ocurría afuera.
Pero notemos también que a lo largo de la carta todo el enfoque del autor se ha centrado en el tabernáculo y no en el templo. Todas las referencias del autor son siempre al primero y no al segundo. ¿Por qué? Bueno, quizás porque la estructura que había sido ordenada por Dios había sido el tabernáculo y no el templo. Dios le había dado los planos o el modelo a Moisés del tabernáculo, no del templo. El templo era una réplica del tabernáculo, pero el tabernáculo era una réplica del tabernáculo celestial. Entonces quizás por eso el autor hace más referencia al tabernáculo en el desierto que al templo. Y era precisamente todo este sistema, dice el autor, lo que él deseaba que estos hermanos comprendieran que era lo que Dios había hecho obsoleto, como dice en Hebreos 8:13, con el establecimiento del nuevo pacto. Todo ese sistema, todo lo que ocurría en ese tabernáculo terrenal fue lo que Dios hizo obsoleto cuando Él estableció el nuevo pacto. Ahora el autor confirma que esa estructura estaba dividida en dos partes desiguales. La primera, la más grande de ellas, era el lugar santo. Medía más o menos 9 metros de largo por 4,5 de ancho. La otra, el lugar santísimo, era un cuadrado perfecto de 4,5 metros por todos sus lados. Al lugar santo entraban únicamente los sacerdotes, atravesando un primer velo que separaba al lugar santo del patio. En ese cuarto, afirma el autor, habían un candelabro y una mesa. El candelabro estaba colocado hacia el lado sur del lugar santo y estaba hecho de oro puro con una rama central y 3 ramas que salían a cada lado. Cada rama sostenía una copa que era en flor de almendro y pesaba más o menos 75 libras. Cada uno de esos receptáculos debía ser llenado con aceite cada día por los sacerdotes, con el fin de que el lugar santo estuviera iluminado continuamente. La mesa y el pan estaban colocados frente al candelabro, del lado norte del lugar santo. La mesa estaba hecha de madera de acacia, cubierta toda de oro, medía unos 70 centímetros de alto, 1 metro de largo por 30 centímetros de ancho. Y sobre ella se colocaban 12 piezas de pan. Quizás lo más probable era pan no leudado. Esos panes estaban dispuestos en 2 grupos de 6 y cada uno de esos panes representaba una tribu de Israel. El pan, esas 12 panes eran cambiados cada día de reposo por los sacerdotes. Y ese pan que era quitado servía de alimento exclusivamente para ellos. Un segundo velo, como bien afirma el autor, separaba a este cuarto, el lugar santo, del lugar santísimo. Dentro de ese lugar estaba, según el versículo 4 de Hebreos 9, el arca del pacto. Esta era una caja hecha de madera de acacia, igual cubierta toda de oro. Y se llamaba así el arca del pacto o el arca del testimonio porque contenía dentro de ella las tablas del pacto, las tablas de la ley. El pacto, representaban el pacto que Dios había hecho con Israel en el monte Sinaí. Junto con las tablas, afirma el autor, estaba una vasija que contenía parte del maná con el que Dios alimentó a Israel en el desierto y la vara de Aarón que había reverdecido. Estos elementos habían sido quizás puestos dentro del arca para facilitar el transporte en ese peregrinaje en el desierto. Sin embargo, cuando nosotros leemos en 1 Reyes capítulo 8, versículo 9, se nos cuenta que ya para entonces el único contenido del arca eran las tablas del pacto. Ya no estaba ni el maná ni la vara de Aarón. ¿Por qué? No sé, no sabemos. Ahora, justo sobre el arca, dice el autor, y lo que constituía la tapa del arca, estaba el propiciatorio, según el versículo 5. Y esta
este mueble, este objeto dentro del lugar santísimo era una parte importantísima del ritual sacrificial que ocurría en el día de la expiación anual en Israel. Esa tapa estaba hecha de oro puro, era una sola pieza junto con los querubines de gloria. Y era entre esos dos querubines y sobre el arca que la presencia de Dios habitaba en medio de Israel. Justo ahí, encima del propiciatorio, viendo las tablas de la ley que testificaban contra un pueblo rebelde. Ahora, el versículo 4 también menciona otra cosa dentro del lugar santísimo: un incensario de oro. Ahora, si nosotros vamos al libro de Éxodo, ustedes pueden leer Éxodo 25 hasta el capítulo 40. Y si ustedes estudian ahí la disposición del tabernáculo y todo lo que él contenía, ustedes van a notar una diferencia con la descripción que hace el autor a los hebreos aquí en Hebreos 9. Porque en ningún lugar, en ningún pasaje en Éxodo, encontramos una prescripción divina para construir o suplir el lugar santísimo con incensarios. Algunos comentaristas creen que el autor se está refiriendo aquí al incensario de Aarón, que es referido en Levítico 16, versículo 12, y que era el incensario que Aarón llevaba desde el lugar santo hasta el lugar santísimo cuando iba a hacer el sacrificio en el día de la expiación. Sin embargo, si ustedes leen Levítico 16, se habla que ese incensario era simplemente un incensario. Y por el relato, ese incensario nunca se mantenía dentro del lugar santísimo, sino que Aarón entraba con él desde el lugar santo al lugar santísimo, nunca estaba dentro del lugar santísimo. Ahora, la Reina Valera traduce ese término en Hebreos 9:4, incensario. Pero ese término también, según los académicos del griego, teólogos, puede traducirse como altar de incienso. Los académicos han encontrado ese mismo uso de ese término en la literatura griega clásica para hablar de altares de incienso. Y ese mueble sí estaba dentro del tabernáculo. Y ese mueble sí había sido dispuesto por Dios, ordenado por Dios para que fuera construido y mantenido dentro del tabernáculo. Y es probablemente a ese altar al que el autor se estuviera refiriendo aquí, no al incensario, sino al altar del incienso. Ahora, el problema que surge es que en Éxodo 30, este altar del incienso, que estaba cubierto de oro puro, se encontraba dentro del velo que está delante del velo que está junto al arca del testimonio. Delante del velo, del segundo velo. O sea, que estaba en el lugar santo, no en el lugar santísimo. El problema está en que el autor de los Hebreos lo coloca dentro del lugar santísimo. Ahora, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esto? Esto es algo que ha estado en mi mente por muchas semanas. ¿Cómo buscar esto? ¿Cómo entender esto? Mucha lectura. Lo que sí nos debe quedar claro, hermanos, es que el autor no es un ignorante del Antiguo Testamento. ¿Cierto? Nosotros leemos y hemos estudiado Hebreos y ¿qué hemos visto? Que el autor es ignorante del Antiguo Testamento. No, él lo cita con dominio y propiedad. Él lo domina, él sabe lo que el Antiguo Testamento dice. Entonces no podríamos concluir jamás que el autor se equivocó aquí. Además es claro que para el autor la Biblia era el testimonio del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 3 él dice, porque así dice el Espíritu Santo, y cita los salmos.
Para él entiende que el Antiguo Testamento es el testimonio del Espíritu Santo. Afirmar entonces una equivocación por parte del autor sería acusar al Espíritu Santo de haber fallado en su testimonio, lo cual sería impensable. El autor entonces no se pudo haber equivocado. ¿Qué otra explicación puede haber entonces? Si él no se equivocó, si él sabía dónde estaba ese altar del incienso en el tabernáculo del antiguo pacto, ¿por qué lo pone en el lugar santísimo? En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 22, se nos dice que en el templo de Salomón, este altar estaba dentro del lugar santísimo. En el templo, no en el tabernáculo. En Apocalipsis 8, versículo 3, se habla de ese altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, en la visión del apóstol Juan en Apocalipsis 8, versículo 3, obviamente no va a haber ningún velo, porque ese es el santuario verdadero. Ahí no hay velos. Entonces para nosotros es difícil ver, bueno, ¿dónde estaba entonces realmente ese altar? Porque en la visión del apóstol Juan estaba delante del trono, sí, pero delante del trono, antes o después de lo que sería el velo en el tabernáculo terrenal, no sabemos. Lo más probable es que el autor haya querido hacer un punto teológico, más que un punto histórico o arqueológico. Es decir, ustedes pueden ir a estudiar arqueológicamente cómo estaba dispuesto el tabernáculo y van a encontrar que ese altar estaba en el lugar santo. Pero el autor no quiere hacer un punto histórico o arqueológico, sino un punto teológico. El punto del autor no era argumentar dónde había sido puesto ese altar o dónde estaba realmente. Lo importante para él era la conexión que existía tan íntima entre esa estructura y el lugar santísimo. La conexión, hay una conexión importantísima entre ese altar y el lugar santísimo. Especialmente en el día de la expiación. Y ese es el día que el autor quiere explicarnos aquí en Hebreos capítulo 9. Ese es todo el punto del autor. Su deseo es comparar lo que ocurría en el tabernáculo en el antiguo pacto con lo que ocurrió con Cristo Jesús cuando Él murió y entró en el tabernáculo verdadero. En el día de la expiación, este altar del incienso jugaba un papel muy importante. En el día de la expiación, no solo porque el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin haber tomado primero incienso del altar. El sacerdote no podía entrar al lugar santísimo a hacer la expiación por sí mismo y por su familia y por el pueblo de Israel sin antes no tomar incienso de ese altar. Y además, una vez que él derramaba la sangre del sacrificio, él debía derramar esa sangre sobre el propiciatorio y luego sobre los cuernos de ese altar. Si ustedes leen Éxodo, ustedes van a encontrar que en el patio había también otro altar. El deseo del autor es mostrar cómo la sangre expiatoria iba avanzando en el tabernáculo hasta llegar al lugar santísimo. Eso es lo que él quiere que ellos entiendan, como Dios dispuso el tabernáculo era para que el pueblo de Israel entendiera cómo la sangre de la expiación iba avanzando poco a poco de un altar al otro hasta llegar al lugar santísimo. Iniciando en el altar del patio, pasando luego por el altar del incienso para terminar en el propiciatorio, en el lugar santísimo.
Esas tres estructuras, hermanos, el altar del patio, el altar del incienso y el propiciatorio estaban en una línea recta, uno detrás del otro. Y la sangre iba avanzando del uno al otro. Ahora, tan asociados estaban estas dos estructuras últimas, el altar y el propiciatorio, que teológicamente se podía decir que ambos estaban en el lugar santísimo. Porque el sumo sacerdote no podía entrar sin tomar incienso del altar. Y una vez derramado la sangre del sacrificio, debía primero poner la sangre sobre los cuernos del altar y después sobre el propiciatorio. Entonces, en el día de la expiación, la acción, el servicio del ministerio del sumo sacerdote implicaba tanto la obra sobre este altar, que teológicamente se puede decir que estaba dentro del lugar santísimo, en el servicio sumo sacerdotal en el día de la expiación. Y ese es todo el punto del autor. El punto es teológico más que arqueológico o histórico. Lo que él desea es conectar este altar del incienso con el propiciatorio en el servicio del sumo sacerdote en el día de la expiación. Lo que él deseaba era mostrar esa línea de expiación desde el patio hasta el lugar santísimo. Y esa línea de la sangre, como esa sangre iba recorriendo, que era tan necesaria si el pueblo iba a ser expiado de sus pecados. Y esto es precisamente porque el autor desea contrastar lo que esos sumos sacerdotes hicieron en el antiguo pacto con lo que el Señor Jesús haría por su pueblo una vez para siempre. Eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas cuando terminemos con el capítulo 9. Lo que él está contrastando aquí no es solo el tabernáculo en general, no, lo que ocurría en el tabernáculo en el día de la expiación. Eso es lo importante. Y por eso conecta el altar con el lugar santísimo. Pero todas esas cosas, dice nuestro autor, eran figura y sombra de las cosas celestiales. Todo, el candelabro, la mesa, los panes, el altar, el propiciatorio, el arca. Todo lo que había en el tabernáculo era una figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué debieron entonces pensar estos hermanos de todas esas cosas? Del candelero, de la mesa, de los panes, del arca, del propiciatorio, del arca, de la mesa, del altar. El apóstol Juan, en su recuento del Evangelio del Señor, se propuso demostrar, este era el punto del apóstol Juan. Nosotros tenemos 4 evangelios. Mateo quiere resaltar y presentarnos a nosotros que Jesús es el Rey. Jesús, dice en Mateo 1:1, Hijo de David. Marcos quiere mostrarnos a nosotros a Jesús como el siervo de Jehová. Ese siervo sufrido que vino a trabajar continuamente por su pueblo para salvarnos, a servirnos para salvar a muchos, a dar su vida por muchos. Lucas nos quiere mostrar a nosotros a Jesús como ¿qué? Como Jesús, hombre, su humanidad. Por eso que Lucas es el evangelio que más habla o más usa ese término, el Hijo del Hombre, acerca de Jesús. Y Juan quiere demostrarnos otra cosa de Jesús. No que es el Rey, no que es hombre, no que es el siervo de Jehová, sino que Él es Dios. Que Él es Dios habitando entre su pueblo. Y por eso Juan en el capítulo 1, versículo 14 dijo literalmente, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros, habitó entre nosotros. Jesús es el verdadero tabernáculo. Y por lo tanto, todas aquellas cosas que estaban dentro del tabernáculo terrenal debían apuntar a Jesús, que es el verdadero tabernáculo. Todos esos artefactos, todos los rituales en el tabernáculo terrenal debían apuntar a Él. Como dijo John Owen, el tabernáculo con todas sus partes, el mobiliario y sus servicios y el diseño de Dios en él eran todas representativas de Cristo en el cumplimiento de su oficio. Y por medio de ellas Dios instruyó a la iglesia para fe y esperanza en Él. Todas apuntaban a Cristo para dar fe y darnos esperanza en Cristo.
Bueno, no solo demostró Juan que Jesús era el verdadero tabernáculo, él afirmó una y otra vez en su evangelio que Jesús era Dios. Yo soy. Esa es la frase que encontramos típica en Juan. Y cayeron de espalda. Jesús dijo, yo soy. Él es Dios. Así como Dios habitó en medio de Israel en el tabernáculo, Cristo se encarnó para tabernacular entre su pueblo, para habitar en medio de ellos. Pero además Juan nos dice que Jesús afirmó ser la luz del mundo. Así como el candelabro iluminaba el lugar santo continuamente, así Cristo es la luz que ilumina y guía a su pueblo para llevarlo hasta Dios. El Señor también afirmó ser el pan de vida que vino del cielo. Así como el maná y los panes de la proposición servían para sustentar a los suyos, asimismo Jesús sustenta a su pueblo. Él también es la verdadera arca del pacto. Él es el único hombre que tiene la ley de Dios perfectamente puesta en su corazón y la cumplió a la perfección. Solamente Él, para justificar a todos los que creyeran en Él. Ahora quizás podemos seguir buscando y buscando cómo aquellas cosas servían de figuras y sombras de Cristo y su ministerio. Pero ¿qué dice el autor en el versículo 5? De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Aquí podríamos seguir hablando de todas esas cosas, cómo apuntaban a Cristo, pero no era con el simbolismo de todos esos detalles con lo que estaba preocupado el autor. Su deseo era explicar a estos hermanos el simbolismo del tabernáculo en su disposición general en el día de la expiación. Por lo tanto, lo que debemos tener claro es que todas estas cosas, a pesar de haber sido cosas maravillosas, usted sabe lo que es un candelabro de 75 libras de peso en oro. Lo verdaderamente importante no eran esas cosas, sino a lo que ellas apuntaban. No había que aferrarse a ellas, sino aferrarse a la realidad que ellas señalaban. Recuerden, eso lo vimos hace unas semanas, cómo los apóstoles pasan con Jesús viendo el templo y dicen, vea, qué belleza, ve las piedras. Y Jesús le dice, ustedes se aferran a eso. Sí, es hermoso, pero comparado con los celestiales, eso es basura. Eso apuntaba a algo. Eso es lo que mucho del pueblo judío había fallado en ver y en entender. Es por eso que el autor no se queda ahí, sino que progresa rápidamente al servicio sacerdotal en el tabernáculo. Ese es el segundo punto. ¿Cuál era el ministerio que se cumplió en el tabernáculo del antiguo pacto? Y así dispuestas estas cosas, dice el autor en el versículo 6, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Todo el punto del autor es que esas cosas que había en el tabernáculo no eran, como dijimos, un fin en sí mismas, sino que estaban así dispuestas para que los sacerdotes cumplieran su oficio en el tabernáculo. Ellos debían suplir diariamente el candelabro con aceite para que no se apagara y iluminar el lugar santo continuamente. Ellos debían cada semana, cada día de reposo, cambiar los panes. Y 2 veces al día ellos debían quemar incienso. Eso era lo que los sacerdotes hacían continuamente. Llenar el candelabro, llenar el incienso, cambiar el incienso y cambiar los panes una vez a la semana. Pero ese ministerio sacerdotal que se llevaba a cabo en el lugar santo era simplemente preparatorio para un ministerio muchísimo más importante. Todo lo que se llevó a cabo en el lugar santo preparaba o era preparatorio para un servicio o un ministerio mucho más importante. El ministerio que haría una vez al año el sumo sacerdote en el día de la expiación. Todo lo que ocurría en el lugar santo preparaba o era preparatorio para aquel día que llegaría una vez al año.
Y es ahí donde quiere llevarnos el autor. Por eso continúa rápidamente en el versículo 7 diciendo, pero en la segunda parte, eso ocurrió rápidamente en el lugar santo, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. La realidad era que el sumo sacerdote era el único en todo Israel que podía atravesar el lugar, o el segundo velo, para llegar al lugar santísimo. Sin embargo, a pesar de ser el único israelita que podía hacerlo, lo podía hacer solamente una vez al año. Y no lo podía hacer sin sangre. Entonces habían requisitos. Él debía ofrecer sacrificio primero por sus pecados y por los de su familia. Una vez que él sacrificó a ese animal por sí mismo y por su familia, él entonces podía entrar al lugar santísimo. Ahí él sacrificaría otro animal en favor del pueblo de Israel, derramaría su sangre, pondría su sangre en los cuernos del altar del incienso y luego sobre todo el propiciatorio, para ofrecer esa sangre por los pecados, dice el autor, de ignorancia de Israel. Inmediatamente después de haber matado ese animal, él colocaba sus manos sobre la cabeza de un segundo animal, y ese animal iba a ser enviado lejos al desierto. Y simbólicamente lo que representaba era que esos pecados de Israel iban a ser llevados lejos, iban a desaparecer. El punto que el autor desea resaltar es que ni siquiera el hombre más santo en Israel podía entrar delante de la presencia de Dios confiado en sí mismo. Ni siquiera el sumo sacerdote tenía el permiso de entrar delante de la presencia de Dios confiado en su propia justicia. Como veremos en 2 semanas, solo ha habido un hombre que ha podido entrar delante de la presencia de Dios confiado en su perfecta justicia, el Señor Jesucristo. Nada más. Ahora, ¿a qué se refiere el autor con esos pecados de ignorancia? Esos pecados de ignorancia de Israel por los cuales ofrecía el sumo sacerdote. Pablo afirmó en 1 Timoteo 1:13 que Dios lo había perdonado a él de sus injurias, de sus blasfemias, porque dice él fueron hechas por ignorancia en incredulidad. Para esos pecados de ignorancia, de debilidad, había expiación. Ahora, yo creo que el autor, nosotros sabemos que todos los pecados que cometemos son voluntarios. Todos. Porque nosotros tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, en nuestras conciencias. Vamos a ver ahora. Nos dicen que eso que hacemos está mal o está bueno o está bien. Pero lo que hacemos contra Dios es voluntario. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el autor con estos pecados de ignorancia? Yo creo que el autor quiere hacer una diferencia con aquellos pecados para los cuales no había expiación en el antiguo pacto, que eran aquellos pecados que se cometían en rebeldía, con soberbia contra Dios. En Números 15, versículos 30 y 31, leemos de ese tipo de pecados y se nos dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. No había expiación, debía morir. Deuteronomio 17:2 dice:
Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Entonces habían ciertos pecados en Israel para los cuales no había expiación. Y eran el tipo de pecados cometidos después de haber recibido instrucción de lo que Dios había dicho y actuado en contra de esa instrucción con soberbia, con rebeldía. Dios dice eso, no lo voy a hacer. Tal hombre debía ser muerto, le dijo Dios a Israel. No había expiación para él. Y debemos pensar a la luz de esto lo que está pensando el autor. ¿Cuál era el pecado que estaban a punto de cometer estos hermanos? La apostasía. Los apóstatas que salieron de entre ellos habían sido instruidos en el Evangelio. Ellos conocieron lo que Dios decía. Ellos entendieron que ellos eran pecadores y que Jesús había venido a morir por los pecadores. Y ellos habían profesado eso. Y después, ¿qué dijeron? Actuaron con soberbia, insensatez y rebeldía y dijeron: no quiero ese nuevo pacto, quiero el otro. Para ese pecado de apostasía no hay perdón, hermanos. Es el mismo pecado, la misma blasfemia contra el Espíritu Santo, que ha dado testimonio de quién es el Señor Jesucristo a los hombres de la verdad del Evangelio, y los hombres dicen: no quiero creer eso. Para ese pecado no hay perdón. Y eso es lo que está en la mente de nuestro autor. Por eso le hace esa diferencia de pecados de ignorancia contra ese tipo de pecados que son cometidos voluntariamente después de haber sido instruidos en la verdad de Dios. Ahora notemos lo que termina diciendo el autor de este ministerio sumo sacerdotal que ocurría en ese día de la expiación. Versículos 8 al 10. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Lo que el autor está diciendo es que el testimonio del Espíritu Santo es que Él dispuso el tabernáculo de esa manera, especialmente durante el día de la expiación, para que sirviera como un símbolo, para recordarle a Israel de su incapacidad de acercarse a Dios en ese tabernáculo, mientras ese tabernáculo estuviera en pie. El Espíritu Santo le estaba dando testimonio a todo Israel que mientras ese tabernáculo estuviera en pie, mientras ese día de la expiación estuviera ocurriendo cada año, ellos no podían acercarse con buena conciencia a Dios. Ellos estaban obstruidos, prohibidos para acercarse a Dios mientras ese tabernáculo estuviera en pie. Las cortinas separaban al pueblo. Esa primera cortina a la que daba el patio separaba al pueblo del tabernáculo. Ellos llevaban sus animales. Hoy pequé, llevo mi animal, lo llevo hasta esa cortina, no puedo pasar de ahí porque si paso muero, porque Dios es santo y yo soy un pecador. Yo entrego mi sacrificio al sacerdote, el sacerdote toma eso, pasa ese primer velo o esa cortina que dividía, que entraba al patio. Él llevaba ese sacrificio, pasaba el primer velo, y en el día de la expiación el sumo sacerdote era quien recibía ese animal que iba a ser sacrificado y podía pasar él el segundo velo. Pero
todo el pueblo obstruido, luego los sacerdotes obstruidos para entrar al lugar santísimo y luego solamente un hombre. Todo el tabernáculo le estaba diciendo a Israel su incapacidad de accesar a Dios. Para eso estaba puesto el tabernáculo. Así fue por cómo lo dispuso el Espíritu Santo. Aquel tabernáculo, sus ordenanzas, su disposición estaban ahí para impedirle al pecador acercarse a Dios. Todo con respecto a esa institución mantenía a los hombres lejos de Dios. Y mientras estuviera en pie, eso continuaría siendo su resultado. Mientras ese tabernáculo continuara en pie, el hombre no tendría acceso directo a Dios. Y eso es lo que dice el autor, fue lo que el Espíritu Santo le quiso dar a entender a Israel con ese tabernáculo. ¿Querría alguien entonces volver a aquel sistema? Aquel pacto que contaba con un lugar que en vez de acercarnos a Dios nos alejaba de Él. Bueno, eso era lo que estos cristianos en el primer siglo debían entender, lo que implicaba volver a ese primer pacto. Ese primer pacto lo aleja a usted de Dios. ¿Cómo va usted a querer volver ahí? El tabernáculo no era más que una figura del tabernáculo en el cual Jesucristo ministró y obró en favor de su pueblo. Ahora, ¿por qué es que esto es así? ¿Por qué es que ese primer tabernáculo impedía a los hombres acercarse a Dios? Bueno, porque era un mero símbolo. Era un mero símbolo. Pero sobre todo, dice el autor, porque sus ofrendas y sacrificios, en el versículo 9, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por eso es que el primer pacto y ese tabernáculo, lo único que hacían era impedir al pecador su acceso a Dios. Porque todo ese sistema no podía perfeccionar al hombre, al pecador. Todos esos sacrificios no podían hacer perfecto a nadie. ¿Cómo iba a accesar entonces el pecador a Dios? Esos sacrificios no podían silenciar ninguna conciencia. Esa voz de adentro que le dice al pecador que sus acciones, sus motivaciones, sus deseos, sus sentimientos son pecaminosos y son hechos en contra de Dios. Mientras esa conciencia no sea perfeccionada o silenciada por un sacrificio aceptable a Dios, esa voz seguirá atormentando al pecador e impidiéndole su acceso a Dios. Esa conciencia debe ser silenciada por un sacrificio que sea aceptable a Dios. Todos esos sacrificios que se ofrecieron en el tabernáculo terrenal servían simplemente para limpiar externamente al pecador, hacerlo puro ceremonialmente, no internamente. Lo limpiaban externamente, nada más, pero no lo perfeccionaban en lo interno, en su conciencia. Es lo que va a argumentar en el versículo 13 del capítulo 9, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Para eso servían nada más, para purificar ceremonialmente, externamente a los israelitas, pero no los podían perfeccionar internamente. Es más, solo el hecho de que cada año se tuviera que estar volviendo a repetir todo ese ritual era evidencia de que el pecador no había sido perfeccionado. Otro año pasa, otro día de la expiación. No fui perdonado el año pasado, porque otra vez tenemos que hacer este ritual otra vez. Solo esa repetición del día de la expiación año a año era una demostración del Espíritu Santo para Israel de que ellos no habían sido perdonados por ese ritual.
por lo que ocurría en ese ministerio del primer pacto. Todo ese sistema era un sistema externo para la purificación externa del pecador, no interna. Todas esas comidas, bebidas, abluciones, ordenanzas que habían sido impuestas por Dios, porque Dios las impuso, eran un símbolo, figuras de lo perfecto, de lo que Jesucristo haría perfectamente por su pueblo cuando Él entrara en el santuario verdadero. Con esas cosas, como dice el autor, habían sido impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Por eso fue que el tabernáculo y los sacrificios continuaron. Dios quería entonces demostrarle a Israel que eso no servía para perdonarlos, que eso no servía de nada para darles acceso a ellos, a Dios. De nada. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Ese término reformar en el original significa hacer recto algo, o restaurar algo a su condición natural o normal. Es decir, las cosas bajo el antiguo pacto estaban deformadas, no eran lo que debería ser. ¿Con qué fin Dios se propuso salvar al hombre? Porque el hombre por su pecado se había alejado de Dios, y para su gloria Dios se había dispuesto salvar al hombre. ¿Para qué? Para volverlo a Él. Pero lo que ocurría en el primer pacto no servía para nada, no servía para eso. Dios se dispuso a reformarlo todo para volver a traer al hombre de nuevo a Él, para darle acceso a Él. ¿Y qué palabras más claras? Que todo antes estaba deformado. Para estos hermanos que estaban dudando, que estaban pensando que volver al primer pacto, no, aquello era obsoleto, les dice. Dios vino a reformar todo en el nuevo pacto. Entiendan eso. Lo que nosotros tenemos en Cristo es infinitamente mejor. Eso es lo que ellos necesitaban escuchar. Y es lo que el autor va a continuar. En una semana vamos a seguir viendo esto y a demostrar cómo Dios reformó todas las cosas en Cristo, y cómo solamente en Él puede tener un pecador seguridad y acceso a Dios. Nada más en Cristo. Y así fue como Dios reformó todas las cosas. El primer pacto, entonces, ya para terminar, sirvió, según el autor de este sermón, como los andamios sirven a una edificación. Cuando mi esposa y yo vivíamos fuera del país, era común ver en la ciudad grandes construcciones. Pero lo único que veíamos cuando pasamos frente a estas construcciones eran andamios externos y una malla que cubría esos andamios para que no le cayera una piedra a uno en la cabeza mientras estaba levantando el edificio. Uno sabía que algo estaba siendo construido allí, pero al mismo tiempo uno se tenía que preguntar qué sería lo que hay ahí atrás, porque hay andamios que no me permiten ver y hay una malla que también obstruye mi vista. No era hasta que volvíamos a pasar unos meses después y ya el edificio había sido terminado, los andamios y las mallas habían sido quitadas, que podíamos admirar la belleza de aquella construcción. Aquellos andamios, aquellas mallas sirvieron simplemente para la construcción de un magnífico edificio. Pero cuando fue terminado, los andamios y las mallas fueron echadas abajo. Ya no servían para nada, sino que por el contrario de ser dejadas ahí, lo único que querían era opacar la vista de aquella magnífica estructura. Bueno, esto es lo que ha comparado el autor, el primer pacto con el nuevo y mejor pacto. El primer pacto son los andamios y las mallas, y el segundo pacto es la verdadera edificación. Dios usó el primer pacto, sus ministerios, sus ordenanzas para construir el nuevo pacto en Cristo, el pacto de gracia. Para eso lo usó.
Por lo tanto, cuando este nuevo pacto fue establecido, fue construido, fue levantado por Dios en la sangre de Jesucristo, el primer pacto, con todas sus ordenanzas, con todas sus regulaciones, debía desaparecer. Esa es la lógica del autor. Debía ser derribado. ¿Por qué? Porque era obsoleto. Querer levantar esos andamios de vuelta, volver a poner las mallas una vez que el edificio había sido construido, opacarían entonces la belleza del pacto de gracia. Lastimosamente es lo que hacen algunos, aferrándose y adaptando prácticas del Antiguo Testamento al nuevo pacto. La Iglesia Católica Romana, que es una falsa iglesia, ¿qué tienen ellos? Sacerdotes. Ellos quieren tomar un ministerio del antiguo pacto y adaptarlo, ponerlo en el nuevo pacto. Y lo que están haciendo es entorpeciendo la belleza del nuevo pacto, que nos dice que ya no necesitamos sacerdotes que intercedan por nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que está en el cielo, que atravesó el velo e intercede ahora por nosotros. ¿Cómo usted va a adaptar algo del antiguo pacto para obstruir la belleza de lo que es el nuevo pacto? Pero nosotros como evangélicos podemos caer en ese mismo error. Pero lo que nos debe quedar claro es entonces que importar cualquier cosa o cualquier concepto de las que Dios le dio a Israel en el antiguo pacto para adorarle a Él, son prohibidas en el nuevo pacto, porque lo único que hacen es opacar la belleza del nuevo pacto. Importar cosas o conceptos del antiguo pacto al nuevo pacto es prohibido, porque lo opacan la belleza de la perfección de la obra de Cristo Jesús, y no debemos hacerlo. Entonces, aferrarse a ese pacto, desear volver a ese sistema, para este autor y para estos hermanos debía ser incongruente, porque nunca fue dispuesto por Dios con ese fin, sino para servir como figuras y sombras de lo que venía en Cristo Jesús. Por eso era tan terrible lo que los apóstatas habían hecho. Dios había construido, imagínense esto, Dios había construido este edificio. Estos apóstatas habían entendido lo que Dios había hecho, lo precioso de lo que Él había hecho en el Evangelio. Y dijeron: no queremos eso, queremos los andamios y la basura, lo que no sirve. En Hebreos capítulo 10 Él lo va a tratar, eso es pisotear la sangre de Cristo. Y por eso estaban en tanto peligro espiritual estos hermanos. Y por eso la urgencia del autor en escribir este sermón, porque lo que estaban a punto de cometer era terrible. Ellos estaban dejando seducir por los andamios y las mallas. Y si lo queremos aplicar a nuestra vida hoy, nosotros debemos ver una cosa: el mundo quiere seducirnos igual como el primer pacto quiso seducir a estos hermanos, y nos quiere atraer a Él, estando nosotros en un mejor pacto, teniendo nosotros mejores promesas, mejores bendiciones en ese pacto. Y el mundo nos quiere decir: lo que el mundo le ofrece, esto que le estoy ofreciendo es mejor. Y nosotros como cristianos, entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros, lo que tenemos en el nuevo pacto, debemos entender que lo que el mundo ofrece jamás puede ser comparado con lo que Cristo nos ofrece a nosotros. Sí, el sexo es bueno, pero el sexo es bueno como Cristo se lo ordenó al cristiano, en el matrimonio, en pureza. Sí, el dinero es bueno, pero como Cristo lo ordenó y como Él lo tenía pensado para que fuera usado por el cristiano, no para mis placeres, sino para la gloria de Cristo, para el avance del reino. La comida es buena,
pero no como el mundo dice, para glotonería, sino con moderación, para la gloria de Cristo, para ayudar a hermanos que están con hambre. El mundo nos quiere seducir, y nosotros no debemos dejarnos seducir por el mundo. Debemos, como hemos dicho, fijar nuestros ojos de la fe en Jesucristo, escuchando su voz en su palabra, escuchando sus promesas, para fortalecernos, para esperanzarnos en lo que tenemos en Él y no caer. Luchar contra nuestra carne, luchar contra el mundo, hermanos. Ahora, si usted no es creyente, sepa una cosa: no hay nada que usted pueda hacer, nada que le pueda dar a usted acceso a Dios, nada. Usted es un pecador como los israelitas, y ni los sacrificios que ellos hicieron le podían hacer a ellos dignos de acercarse a Dios. La única manera en la que usted pueda silenciar su conciencia, esa conciencia que usted tiene, que Dios le ha dado a usted y que lo acusa a usted de que usted ha violado la ley de Dios y que usted está bajo su condenación, es aferrándose a Cristo y creyendo que Él es el único que pudo vivir la ley de Dios a la perfección, una vida perfecta, para justificar a los que creyeran en Él, y el único que pudo morir en la cruz del Calvario, cargando la copa de la ira de Dios por los pecados de aquellos que creyeran en Él, para perdón. Él es el único. Si usted entonces no es creyente, lo que usted necesita entender es que usted necesita a Jesucristo. De otra manera usted no va a tener acceso a Dios, y lo único que va a tener es acceso al infierno. Entonces le ruego y le pido que hoy ponga atención a las palabras que Dios ha dicho en su palabra, en la Biblia, y que el Espíritu Santo, ruego, obre en su corazón y lo lleve al arrepentimiento y a la fe, y que Él sea glorificado en su salvación. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias sobre todas las cosas por mostrarnos, Señor, la perfección de aquello que Jesucristo hizo en nuestro lugar. Y te pedimos, Señor, que uses esta verdad para edificarnos, para fortalecernos en esa fe que tú nos has dado, para que podamos, Señor, luchar contra un mundo que desea hacernos caer, contra nuestra carne que desea vernos violar tu ley. Oh Señor, fortalécenos y edifícanos para tu gloria. Y te pido, Señor, que hagas lo que hiciste en muchos de nosotros aquí en el pasado, en algunos que quizás hay aquí que no creen en el Señor Jesucristo. Toca sus corazones, muéstrale la verdad que hay en Cristo Jesús, llévalos al arrepentimiento y dales la fe que necesitan, Señor, para salvación. Oh Señor, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén.